Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Joaquín, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Epístola a los Hebreos. Bienvenido a la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile. Hoy nosotros podemos ver Hebreos capítulo 6, del versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hasta el versículo 12 he leído. En este momento, el pastor de Misión Buenas Nuevas de Perú, él viajó a Venezuela. Entonces, observando, escuchando la noticia, cómo Dios estaba bendiciendo en su vida en Venezuela, él estaba contando que anteriormente nosotros sabíamos sobre noticia de Venezuela hace unos de 3 años atrás, por medio de YouTube estaba teniendo gran problema de economía para comprar azúcar y también papel higiénico, y para comprar arroz, algo, era muy difícil, ¿no? Pero Pastor Daniel Ho de Lima de Perú me enviaron fotos en la ciudad de donde él estaba quedando, en nuestra iglesia, ¿no? Caracas, y estaba vendiendo y carne y también productos, etcétera.
Además, anteriormente solamente moneda, bolívar, y que estaba alto, ¿no? Como $1 es como 5 millones 120 bolívar, pero hoy en día está cambiando por nueva billete. Entonces, $1, como dice que 5.7 bolívar, así estaba cambiando como cotización de dólares, así estaba diciendo, ¿no? Escuchando esta palabra me daba mucha alegría, ¿no? Porque sí o sí el país Venezuela tiene que levantar fuertemente como antes. También tiene que abrir el camino para vender como petróleo al mundo, porque ya tiene gran tesoro, es como minerales, ¿no? Como petróleo de Venezuela es mucha cantidad, está preservando. Si vende al mundo, entonces ya puede vivir, mejorar mucho mejor que ahora. Por eso nosotros podemos orar al Señor para que Dios les dé al gobierno de Venezuela para que avance y también para que abra camino hacia Colombia, hacia Sudamérica, porque para llegar a Caracas y de Chile, ¿no? Y costoso, como uno de $1.500, así estaba llevando. Con este dinero ya no puede viajar fácilmente, ¿no? Por eso tiene que bajar como hasta $500 por ahí. Eso es mi cálculo. Entonces, económicamente cuando está mejorando y también los pueblos de la iglesia están buscando al Señor. Mucha gente está estudiando la palabra de Dios y también está buscando a Dios. También yo tengo mis alumnos en Venezuela, uno de 150 venezolanos, especialmente Pastor Edgar, el que está pastoreando en la ciudad de Bolívar. Ya él está metiendo a todos los hermanos de su iglesia, como 80 personas por ahí, todos están estudiando. Especialmente en esta mañana estaba llamando por teléfono, videollamada, estaba conversando. Dice que eres como líder encargado de 10 iglesias de Venezuela, ¿no? Anteriormente había sido un misionero norteamericano, pero él se fue y luego él se quedó como líder. Por eso estoy pensando, ¿no? Un día voy a llegar a Caracas, donde hay nuestra iglesia, y luego viajo a Bolívar, a la ciudad de Bolívar, ¿no? Y haciendo seminario grande para invitar a todos los alumnos de nuestra escuela bíblica. Así estoy pensando. Por esa razón estoy muy agradecido. Y también durante 4 días yo estaba viajando, visitando a la iglesia de Casa de Sion, donde está pastoreando el pastor Mario Verdugo, haciendo gran seminario. Y luego el día sábado nosotros visitamos a la cárcel de Iquique. En aquel entonces yo encontré ese muchacho que había contactado a mí, se llama Manuel. Él ya está estudiando la palabra de Dios. Y también en 2 meses otra vez yo he encontrado, pero escuchando su testimonio, ¿no? Está conversando con los compañeros, más gente, ¿no? Por eso uno de 4 jóvenes ya están estudiando la palabra de Dios. Prontamente espero que levante la escuela bíblica en la cárcel, para que muchos internos que sean cambiados sus corazones para que sean siervos de Dios. Por esa razón estoy encomendando antemano de Pastor Mario Verdugo, para que Pastor Mario Verdugo que
pueda imprimir de PDF, ¿no? Para entregar a la cárcel para que lean, aprendan entre los internos. Por esa razón estoy convocando a los que quieren apoyar este proyecto y puede avisarme o puede avisar directamente al pastor Mario Verdugo. El día de hoy nosotros hemos leído Hebreos capítulo 6. Está saliendo una palabra muy importante para nuestra vida, ¿no? Porque ya durante muchos años nosotros hemos aprendido que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Somos justificados y santificados y perfeccionados. Pero en esta palabra está hablando sobre la vida de creencia después de ser salvo, uno que está abandonando la fe, uno que está alejado de Dios, uno que está convirtiendo como mundano. ¿Y cómo será? Mucha gente, ¿no?, me pregunta. Por esa razón estoy pensando, ¿no?, para explicar. Yo tengo que explicar dos cosas, no solamente una cosa, porque justamente algún pastor de Iquique me preguntó, ¿no?, ¿y la salvación pierde o no pierde? Entonces yo quisiera decir que no pierde, pero yo puedo decir también, tiene razón que pierde, no pierde, pero tiene razón que pierde. Entonces alguna persona escuchando esta palabra será confundido, pero voy a presentar dos palabras. Y para creer esa cosa depende de uno. De primero, Hebreos capítulo 5, el versículo 9, nosotros podemos ver esta palabra. ¿Cómo dice? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, Jesucristo fue establecido autor de la eterna salvación, así dice, eterna salvación. ¿Qué significa? La salvación que lleva eternamente, ¿o no? No es temporal salvación, sino que eterna salvación. Es como igual que, ¿no? Ya. Este celular que hizo de empresa de Samsung, es como de Corea del Sur. Creo que este producto tiene que llevar muchos años. Si solamente lleva uno de 2 años, entonces ya nadie va a comprar. Mínimo tiene que llevar 10 años sin problema. No tiene que tener problema de batería, etc. Pero hay condición, porque cuando se vende este producto, siempre está llevando manual imprimido de papel. También acompaña cargador. Cargador es decir que ya tiene que conectar en la electricidad, enchufe, ¿no? Y luego tiene que cargar otra vez. ¿Por qué es necesario cargar? Para mantener programa y también de batería para que funcione. Entonces la gente cuando está siendo como ignorante de manual, ignorante del sistema de celular, entonces puede comprar pagando más de $1,000 y luego se termina pantalla. Él piensa que Samsung está mal, que está vendiendo producto malo, y porque solamente usando 3 horas y ya se acabó, no aparece prendido, apagando, no funciona. Y luego quiere botar, ¿a dónde? ¿Al basurero? No. Ya antes de botar al basurero tiene que avisarme, voy a recibirlo. ¿Ya? Significa que este producto siempre tiene que mantener. Antes se decía apagado, perdido batería. Sí o sí tiene que cargar batería, ¿no? Con esta manera puede preservar. Así dice, ¿no?
Dios nos salvó eternamente, Dios nos dio la salvación eterna, es correcto. Por eso no se pierde, es correcto. Pero hay condición, por eso está hablando en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Si alguno piensa que Dios ya no acompaña conmigo, ya no es necesario creer más, ya no quiero servir a Dios, no quiero creer en Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay? Los que salieron de Egipto y murieron en el desierto por la desobediencia, por la ignorancia. Siempre está comparando. Significa que el objetivo de escribir este libro, ¿no?, es uno de muchos. Yo pienso que está indicando, después de ser salvo, qué tipo de corazón quiere llevar ante el Señor. Piensa que ya no tengo pecado, por eso quiere vivir mundanamente. Ya Jesucristo limpió todo su pecado, por eso quiere vivir para sí mismo. No es así, sino que nosotros podemos considerar que fuimos sentenciados, muertos en la cruz, juntamente Jesucristo. Y luego lo que nosotros estamos viviendo como renacidos para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que enfocar nuestro corazón, nuestra vida, para marchar, predicar el Evangelio, sirviendo el Evangelio, orando al Señor constantemente. Ya nosotros tenemos que buscar la manera de expandir el Evangelio. Hoy en día no estoy viviendo en Santiago de Chile, pero estoy pensando profundamente, ¿no?, hacia el país Venezuela, también otros que viven en Ecuador. También está invitando de Santa Cruz de Bolivia, pastora Marta Monar. Significa, hay muchos que están esperando. Si yo quiero vivir cómodamente, entonces yo tengo que vivir solamente para mí mismo. Es todo, porque ya yo soy salvo, soy pastor, yo soy justo. Pero en vez de vivir cómodamente, ¿no?, estoy pensando, ¿cómo yo puedo levantar a los siervos entre los internos de la cárcel de Iquique? Porque Dios se está abriendo. Entre 3 veces ya estoy visitando, predicando el Evangelio. Qué curioso, ¿no? Cuando llegan los pastores el día sábado, casi se divide en 5 grupos. Un grupo allá, aquel, otro lado, pero siempre 3 veces me tocaba el mismo lugar. Oh, es milagro de Dios, ¿no? Imagínense, ¿no? Hay 5 lugares, pero siempre me toca el mismo lugar, con el pastor Mario Verdugo. Por eso fácilmente podíamos encontrar en misma persona lo siguiente. Nosotros estamos avanzando, predicando sobre la enseñanza de la Biblia. Un joven me contaba, ¿no? Yo soy amigo de Manuel, estoy escuchando su predicación, pastor. Ya me siento que Jesucristo murió por mí, me siento que Jesucristo perdonó todos mis pecados. Significa que cada momento está levantando algunos nuevos. Qué bendición. Escuchando este testimonio me daba mucha alegría, porque no es mi cosa lo que está surgiendo en el corazón de otra persona, ¿no? Pero escuchando testimonios de fulano que está aceptando el Evangelio y aceptando la gracia de Dios, Dios está bendeciendo en su vida, me daba mucha alegría. Por eso, entre los salvos, tiene que vivir con el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Si no puede vivir usando el corazón de Jesucristo, siempre Satanás le engaña. Ya basta, porque ya usted puede vivir según su manera, según su deseo. Usted ya no tiene pecado, ya no hay juicio, ya puede andar.
Pero vamos a ver en esta palabra cómo Dios nos enseña el versículo 4 de capítulo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si esta palabra, una persona que había ya probado el don celestial, creyendo muy bien, recibiendo gran don del Señor, pero ya recayó, dice, recayeron. Alguna persona, ¿no?, puede interpretar esta cosa como sería perdiendo la salvación, pero yo puedo comparar dos cosas. Jesucristo es autor de eterna salvación. Ya Jesucristo había dado eterna salvación, pero hay juicio para los que habían caído otra vez. Por eso nosotros podemos decir que hay juicio para los pecadores y también hay juicio para los justos que cometieron. Dos juicios, pero un juicio solamente metiendo al infierno los que siendo como pecadores nunca habían recibido la salvación. Al infierno, ese es juicio eterno. Pero tratando a los que habían caído, creo que hay algo de juicio, pero no creo que va a quitar la salvación metiendo al infierno, sino que va a tratar algo peligro. Por eso nosotros tenemos que creer dos cosas. Uno es, Jesucristo es autor de eterna salvación. Por eso Dios nos dio la salvación eterna. Además, Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice que una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención. Por eso uno que cree que Jesucristo me dio la eterna salvación. Amén. Siempre sigue esta fe. Solamente tiene que mantener nomás, creyendo que cada día está preguntando, ¿ya Jesucristo murió por ti o no? Sí, Señor. Jesucristo le justificó. Amén. Jesucristo le santificó. Amén. Jesucristo le hizo perfección. Sí, así creo. Ya está permaneciendo la salvación y en su corazón está viviendo el Espíritu Santo del Señor. Por eso nosotros sin duda tenemos que creer que Dios nos dio la salvación eterna. Además, por nuestro error no se pierde la salvación. Pero tenemos que creer que hay juicio para los justos que no andan por la fe. Porque no andan por la fe, todos son pecados, así dice. Por eso nosotros tenemos que mantener la salvación. ¿Cómo puede mantener la salvación? Cada día nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que exhortar entre sí, tenemos que levantar a uno a otro para que marchemos por la fe. Por esa razón se necesita levantar siervo de Dios. Porque las ovejas por sí mismas quieren quedar en el campo, quiere descansar, quiere jugar, quiere vivir. Sin duda, ¿no? Y aunque vienen lobos, ya, y entonces quieren matar los lobos a las ovejas, pero teniendo el pastor de las ovejas, va a depender. Por eso necesita, ¿no? Después de recibir la salvación, uno tiene que congregar la iglesia donde está predicando el evangelio verdadero. Ahí, en ese lugar está el siervo de Dios que había puesto. Hoy en día nosotros estamos uniendo por medio de internet. Eso es también una iglesia virtual. Porque aunque nosotros no estamos encontrando como presenciar, pero podemos absorber la enseñanza.
Imagínense, ¿no? Los hermanos que están siguiendo en la clase de Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile, ustedes ya todos son miembros de nuestra iglesia. Así yo considero. Significa que constantemente está siguiendo, marchando, entonces cada momento va a llegar en sus corazones. Dios está hablando. A veces puede decir, fulano no tiene que vivir así, fulano tiene que marchar así, fulano tiene que apoyar en el siervo de Dios para apoyar sobre ministro de cárcel. Y cómo podemos enviar libros, cómo podemos imprimir PDF, etc. Entonces, la gente cuando acepta y puede actuar, significa que nosotros ya tenemos la verdad, tenemos el Evangelio, ya tenemos siervo de Dios, podemos marchar. Hoy en día, cuando cada momento que estoy visitando a la iglesia de Casa de Sion, de Pastor Mario Verdugo, estoy muy agradecido al Señor porque está aumentando los hermanos que están entendiendo el Evangelio. Anteriormente no estaban sujetando solamente la ley, estaban bajo la ley. Solamente quería cumplir mandamiento para ser salvo, pero están entendiendo que ya no puede cumplir mandamiento de Dios, sino que por la gracia de Dios puede ser salvo, por la gracia de Dios puede servir a Dios. Además, hay un hermano, ¿no? Juan Antonio, está trabajando junto con el pastor Mario Verdugo y está edificando en un lugar del terreno de la iglesia de Casa de Sion para restauración para los drogadictos. Creo que pasando 1 de 2 años por ahí, ya va a levantar el edificio y va a invitar a los drogadictos, y quedándose un mínimo 6 o 1 año, y va a recuperar sus corazones. Con este proyecto está caminando Pastor Mario Verdugo. Yo estoy pensando profundamente, ¿no? Para encontrar a los estudiantes. ¿Cómo yo puedo encontrar a los hermanos estudiantes de escuela bíblica de nosotros en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, especialmente, ¿no? Venezuela ya mucha cantidad están esperando. Significa que después de ser salvo, después de recibir el perdón eterno, no tiene que pensar otra cosa, sino que ya nosotros tenemos que pensar cómo nosotros podemos expandir el Evangelio al mundo, porque eso es el proyecto del Señor, eso es la voluntad del Señor. Pero Dios tanto quiere que nosotros andemos con el Evangelio, predicando la palabra de Dios, explicando la justicia de Dios, porque Jesucristo murió por nuestros pecados, Jesucristo resucitó de su tumba para justificarnos. Por esa razón, hoy en día es muy agradecido al Señor por ver a ustedes, ¿no? Hasta hoy ya está siguiendo cada día, cada momento está llegando en la clase. Aguante, ¿no? Aguante, sigan adelante, porque escuchando la palabra de Dios llega la fe. Un día Dios va a utilizar cada uno de ustedes. Y luego, como dice, está hablando sobre la promesa que había dado a Abraham. El versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¡Wow! Bendiciones, ¿no? Porque Dios ya juró ante presencia de Abraham: voy a bendecir, voy a multiplicar. Entonces, sin duda, cuando recibe juramento de Dios, Abraham ya sí o sí podía ser bendecido, multiplicado de su generación. Lo mismo, ¿no? Si Dios quiere bendecir a nuestra vida,
nosotros también seremos bendecidos y también nosotros podemos tener muchos frutos por almas. ¿Qué esperanza nosotros tenemos? Esperanza viva es que nosotros podemos rescatar a los hombres que están teniendo pecados. Porque ¿cuánta persona está sujetando bajo la ley? Mucha cantidad de gente están yendo al infierno, aunque está congregando en la iglesia, pero todavía está siendo como condenado, siendo pecadores, ¿no? Mucha gente está llorando, sufriendo. Oh, qué lástima. Yo había sido también durante 10 años, sufriendo, llorando. ¿Cómo yo podía recibir el perdón de los pecados? Pero en el año 1990, el día 26 de mayo, ya Dios me dio claramente la promesa: nunca más me acordaré de esos pecados y transgresiones. No hay más ofrenda para los pecados. Hebreos capítulo 10, el versículo 17 y 18. Por eso en esta noche, uno que está entendiendo el Evangelio, sin duda tiene que creer que ya Dios le dio la salvación eterna. Pero no tiene que dejar la vida de creencia. Tampoco deje abandonando a Dios, sino que tiene que mantener. Es como igual que no, celular tiene que mantener batería para funcionar. ¿No es así? Si alguien que rompe, cuando yo he visto que algunas personas estaban cuchillando de pantalla y luego pone y algo de pegamento, se quedó ya lindo. Pero hay otro video que estaba copiando a su madre, trayendo el celular de su hija, poniendo cuchillo, martillando, pam, pam, pam. Y luego su hija llorando: no, papá, no. Ay, tranquilo, haciendo pegamento, pero no funciona nada. Estaba copiando la mentira, entonces alguno está haciendo realidad, entonces se rompe todo completo, su hija llora. Sale en YouTube. Significa que ya nosotros tenemos que creer que Jesucristo nos salvó y una sola vez para siempre. Ya la salvación es la salvación eterna, pero nosotros tenemos que mantener la vida de creencia para creer en Dios constantemente, predicar el Evangelio, ver el fruto de Dios. Así estoy interpretando. Por esa razón, así como dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Significa que ya nosotros tenemos esperanza con nuestro Señor Jesucristo, que ya había purificado, limpiado, perfeccionado. Y también Dios no va a mentir, porque Dios había levantado a Abraham: bendeciré, multiplicaré. Entonces ya no había cambiado su palabra, porque Él no iba a mentir. Lo mismo, ¿no? Dios nos dio la salvación eterna. ¿Cómo puede mentir que ya voy a quitar, ahora no quiero darle la salvación eterna, sino que temporada de 1 año nada más, ya vale 1 año, y luego al pasar 1 año ya pierde todo? No es así, sino que nosotros ya tenemos que creer que Jesucristo es el autor de la eterna salvación, el cual nos salvó eternamente de todos nuestros pecados. Amén. Hasta acá compartimos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos enseña. También Dios nos dio perdón eterno y también Dios nos regaló el Espíritu Santo del Señor. En este momento nosotros podemos alabar a su nombre y también espero que nos guíe constantemente, porque muchos alumnos están estudiando la palabra de Dios para que ellos sean siervos de Dios. Espero que les bendiga, les dé sabiduría. Gracias, Señor, por darnos esta
clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.